Capítulo 20, versículo 1 en adelante. Amén. Es la palabra que el Señor ha revelado para entregar a todo el pueblo en el día de hoy. Amén. Repito, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. También saludamos a los hermanos que se están conectando a través de esta red social. Bienvenidos, y les invitamos a que junto con nosotros usted también medite en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a quedar de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Repito, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron de los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. A ver, pero que se oiga fuerte, 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 fuerte este aplauso, porque es para el Rey de Gloria y Señor de Señores. A su nombre. Hermano, quiero que preste mucha atención a esta palabra, pues a través de esta palabra, mis amados hermanos, Dios quiere enseñarnos algo especial y maravilloso. Primeramente vemos, hermanos, el personaje principal dentro de esta historia que acabamos de leer es el rey Josafat. Y hay algo muy importante, hermanos, que no debemos ignorar del rey Josafat, y es que este rey, hermanos, se identificó por hacer lo recto delante de Dios. Observemos esto en el capítulo 17, versículo 3 de segunda de Crónicas. Dice de la siguiente manera, repito, capítulo 17, versículo 3 de segunda de Crónicas, dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Quiero resaltar esta parte, querida iglesia del Señor, porque, hermanos, en aquellas épocas, hermanos, el pueblo o los reyes, mejor dicho, los reyes en Israel y en la nación judía,
la mayoría de ellos, en Israel el 100%, y en Judá la mayoría de ellos fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Fueron reyes que se identificaron por adorar a otros dioses. Fueron reyes, mis amados hermanos, que se identificaron por hacer lo malo ante la presencia del Señor nuestro Hacedor. Mas Josafat fue uno de los pocos reyes, y por eso queremos resaltar esto de Josafat, que Josafat fue un hombre que anduvo en los primeros caminos de David y que no buscó a los Baales, que fue un hombre que buscó a Dios, que fue un hombre que anduvo en los mandamientos del Señor. Entonces, en otras palabras, vemos que Josafat fue un rey que hizo lo recto en la presencia de Dios. Esto obviamente trajo bendición para Josafat. Si damos un vistazo en el capítulo 18, vemos que la Biblia nos declara en el versículo 1 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas que Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia. O sea, esto trajo bendición a Josafat. En este mismo capítulo 18 la Biblia nos narra de cómo Josafat quiso ayudar a Acab porque había contraído parentesco con Acab, pero Dios no se agradó de este proceder de Josafat, porque Acab era un rey impío, era el rey de Israel y había hecho lo desagradable ante Dios. Mas sin embargo, Dios utiliza al profeta Jehú para amonestar a Josafat. Pero Dios tiene misericordia de Josafat, pues en el versículo 3 del capítulo 19 dice la Escritura: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Aún en medio de las amonestaciones, Dios hablaba para Josafat y resaltaba esa parte, que era un hombre que había hecho lo bueno, lo recto ante la presencia de Dios. ¿Cuánto comprende? Diga gloria a Dios. Josafat fue un hombre que tuvo paz, pues mientras que el rey de Israel tenía guerra, hermanos, Josafat volvía a Jerusalén en paz, tenía paz. En medio de la guerra, ayudando a Acab en esa guerra que él tenía, hermanos, por un momento Josafat se vio rodeado de enemigos que estuvieron a punto de matarlo, pero Dios lo ayudó. Entonces vemos que Dios siempre anduvo con Josafat, porque Josafat siempre buscó a Dios. Pero en el capítulo 20, en el versículo 2, a Josafat le anuncian que viene una gran multitud contra él. Fue un rey que tuvo riquezas, gloria, tuvo paz, pero llegó el momento en que la guerra lo visitó. Llegó el momento de las luchas, de las pruebas. Y vuelvo y repito, hermanos, Josafat no era un rey impío, no, era un rey recto en la presencia de Dios. Y aquí viene la primera enseñanza. Y es que vemos aquí que Josafat, aunque fue un hombre recto, aunque fue un hombre íntegro, aunque fue un hombre que anduvo en los mandamientos de Dios, hermanos, Josafat no se exceptuó, es decir, él no tuvo excepciones en pasar luchas y pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen: no, yo ya entregué mi vida a Dios, yo ya entregué mi vida a Cristo y ya las pruebas y los problemas se acabaron. Y déjame decirte que no es así. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender y comprender que vamos a pasar por pruebas. Que aunque seamos rectos, que aunque vengamos todos los días a la iglesia, leamos la Biblia todos los días, oremos, ayunemos y tengamos una intimidad con Dios, esto no nos exceptúa de tener pruebas y luchas. Van a venir las pruebas, diga conmigo, van a venir las pruebas. Porque hay gente que me dice: pastor, pero ¿por qué yo tengo pruebas? ¿Por qué tengo luchas en mi familia? ¿Por qué tengo luchas en mi casa si yo vengo a la iglesia todos los días? Si yo oro, si yo ayuno, ¿por qué vienen esas pruebas? Otros me dicen: pastor, ¿por qué yo tengo pruebas económicas? Si yo ayudo en la obra del Señor, si yo doy mis ofrendas, si yo diezmo,
Si yo procuro hacer el bien, yo no le hago nada a nadie, yo no le hago daño a nadie. ¿Y por qué vienen estas cosas sobre mi vida? Esta gente muchas veces habla esto porque piensan que por el hecho de ser cristiano nunca van a tener un problema. Pero eso es una mentira. Nosotros debemos entender como hijos de Dios, como cristianos que somos, que pruebas y luchas van a venir. Y que no vienen solo por causa del pecado, porque hay quienes piensan, no, se está pasando esas luchas y esas pruebas porque algo hizo, porque algún pecado cometió, alguna maldad hizo y ahí tiene las pruebas y luchas. No. Vemos que Josafat era un hombre íntegro y se le vino una gran multitud en contra de él. Si vemos a Jesús, la vida de Jesús no fue fácil. Jesús sufrió persecuciones. A Jesús querían matarlo antes de tiempo. A Jesús lo persiguieron. Jesús en una ocasión le dijo a uno de los que querían seguirlo que las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde poner su cabeza. Entonces la vida de Jesús fue fácil aquí en la tierra. ¿Pasó luchas o no pasó luchas? Pasó luchas, pero las luchas que pasó era porque Jesús estaba en pecado. No, Jesús fue santo, santo y santo en toda su manera de vivir. Pero a pesar de eso, hermano, Jesús no fue exceptuado de las pruebas y de las luchas. ¿Te das cuenta que como cristianos siempre debemos pasar por luchas y por pruebas? Y como todo ser humano sentimos miedo, ¿sí o no? Pues imagínense, aquí en el versículo 2 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, a Josafat le anuncian que viene una gran multitud en contra de él. ¿Y cuál fue la reacción de Josafat? Versículo 3. Entonces él tuvo ¿qué? Temor. Como todo ser humano, como a cualquier persona que le vienen problemas, dificultades, siente miedo. Imagínense, a Josafat lo acechaban 3 ejércitos, por eso se habla de una gran multitud. 3 ejércitos, uno era de los moabitas, otro de los amonitas y otro de los hijos de Seir. Eran 3 ejércitos, 3 naciones diferentes que se levantaron en contra de Josafat, y saber que venía una multitud en contra de él, pues obviamente le dio miedo. Cuando se vienen los problemas en contra nuestra, ¿experimentamos o no experimentamos miedo? Un ejemplo, Dios no lo quiera. Si tú estás trabajando y tu jefe de trabajo te dice, mira, agradecemos tus labores y todo lo que hiciste por la empresa, pero ya no vas a poder trabajar con nosotros, tenemos que hacer un recorte presupuestal, no nos alcanza, estamos pasando por momentos difíciles y por ende tenemos que recortar personal, agradecemos tu servicio, pero no puedes trabajar con nosotros. ¿Qué siente la persona en ese momento? No es una noticia agradable, ¿sí o no? Siente tristeza y siente miedo. ¿Por qué miedo? Porque va a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Qué ingresos voy a tener? Entonces es normal sentir miedo, ¿sí o no? Como cuando una persona va donde el doctor porque siente dolores en su cuerpo y el médico le dice que tiene cáncer. ¿Será buena la noticia? ¿Es o no es para tener miedo? Como todo ser humano, en ese momento sentimos miedo porque pensamos, vamos a morir. ¿Qué va a hacer si tenemos hijos y si son pequeños? Pensamos, ¿qué va a hacer de mis hijos que son pequeños? ¿Qué va a hacer de mi familia? Entonces, una mala noticia, un problema en cierta forma produce temor. Pero el problema es cuando nos enfrascamos en ese temor y nos quedamos en ese miedo. Porque el miedo, mis amados hermanos, hace que el creyente, hermanos, se estanque. Hace que el creyente no avance, al contrario, retroceda. Por ejemplo, ¿cuántos de los padres que tienen aquí tienen hijos que tienen miedo, por ejemplo, a la oscuridad? ¿Pasa o no pasa?
Hay hijos que le tienen miedo a la oscuridad. Y usted le manda a su hijo a buscar algo en una habitación donde no hay luz. Y cuando su hijo va para allá y se encuentra que la habitación no tiene luz y está oscura, ¿será que entra o no entra? No entra. ¿Te das cuenta de lo que produce el miedo? El miedo estanca a la persona, no la deja avanzar. Si alguien aquí le tiene miedo, por ejemplo, a las serpientes, y usted va caminando, hermanos, y se encuentra una serpiente en su camino, ¿usted va a seguir por ahí, por ese camino? No, ¿cierto? Y si alguien te dice, pero no pasa nada, esa serpiente no te va a morder, no es venenosa, su mordida no es fatal, y si usted pasa por encima, no le va a hacer nada, usted aún así se atrevería a pasar. No, ¿cierto? El miedo detiene. Ahora, si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, he tenido la oportunidad de hablar acerca del miedo, nos damos cuenta del mismo resultado. Cuando Goliat retó a los soldados del ejército de Israel, los soldados se atrevieron a pelear en contra de Goliat. ¿No, cierto? ¿Por qué no peleaban? Porque tenían miedo, porque veían a Goliat gigante, lo veían fuerte, vigoroso, invencible. Y pues Goliat tenía esa forma, ese perfil de guerrero invencible. Nadie peleaba con él. Por ejemplo, la Biblia también nos habla cuando Jesús le dio la orden a Pedro de caminar sobre las aguas, y Pedro caminó sobre las aguas, pero de repente vino un fuerte viento. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Por qué se hundió? Porque le dio miedo. ¿Y a qué le dio miedo? ¿A qué le tuvo miedo? Al fuerte viento que lo estaba azotando. Dejó de mirar para Jesús para mirar al fuerte viento, y eso le produjo miedo, porque el viento lo hacía, hermanos, perder el equilibrio, y ahí él dijo, me voy a ahogar, y ahí empezó a hundirse. Entonces, eso es lo que produce el miedo. El miedo hace que el creyente retroceda, hace que el creyente se hunda, hace que el creyente se estanque. Entonces, hermanos, cuando un creyente está enfrentando multitud de problemas y se queda ahí enfrascado en el miedo, pues lamentablemente encontramos casos donde hay creyentes que ya no avanzan, que ya ni vienen más a la iglesia, porque se enfrascaron ahí en esa lucha, en esa prueba, tuvieron miedo de enfrentar la situación y dijeron, no más, yo no voy a orar más, yo no voy a ayunar más, yo no voy a venir más a la iglesia, porque mire estos problemas, mire estas dificultades, no sé qué hacer. Y empiezan a darle lugar a la duda, así como Pedro. Dios le había dado autoridad de que caminara sobre las aguas, pero él dudó y se hundió. Y hay creyentes que dudan y empiezan a decir, pero el Señor me dijo que me iba a sanar y todavía estoy enfermo. Yo creo que era mentira. El Señor me dijo que me iba a prosperar y todavía ando sin trabajo. Era mentira. ¿Y cuántos creyentes dejan de congregar? ¿Cuántos creyentes dejan de orar? ¿Cuántos creyentes dejan de ayunar y de buscar a Dios? Porque, hermanos, se vieron enfrascados completamente en el miedo y no lograron avanzar más. Pero Josafat no se quedó enfrascado en el miedo. En el versículo 3, la Biblia detalla que Josafat tuvo temor, tuvo miedo, pero mira lo que hizo. Josafat humilló su rostro, ¿para qué? Consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir ¿qué? Socorro a Jehová. ¿Qué hizo Josafat en medio del problema? Se humilló, buscó el socorro de Dios, buscó la ayuda de Dios. Oh, hermano, nosotros como creyentes, cuando vienen esas multitudes en contra de nosotros, esas multitudes de problemas, de enfermedades, de situaciones adversas en contra de nuestras vidas, no es para quedarnos con miedo. Es decir, podemos sentir miedo, pero no debemos quedarnos ahí a todo momento temerosos. No, lo que debemos hacer es humillarnos en la presencia de Dios, buscar a Jehová, buscar el socorro de Dios a su nombre. Josafat sabía que el único que lo podía ayudar era Dios. Y qué lindo es buscar esa ayuda en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente hay gente que busca ayuda
en lugares incorrectos. Hay gente que prefiere buscar ayuda en otros lugares, menos en Dios. Hay gente que prefiere buscar ayuda en los bancos cuando el problema es económico. Otros buscan ayuda en el yoga, ¿no? Porque dicen que si hago yoga, entonces tengo la paz interior en mi vida. Otros buscan ayudas en videos positivos, videos de ayudas, videos motivadores, para ver si pueden salir adelante de su situación. Otros van a donde el psicólogo, otros van a donde el psiquiatra. Y no quiero, hermanos, menospreciar el trabajo de estos profesionales, porque es bueno su trabajo. Pero, hermanos, sabemos que la ayuda de estas personas tiene un cierto límite, mientras que la ayuda de Dios es ilimitada. La ayuda de Dios no tiene límites. Es cierto que quizás una persona profesional, un psicólogo, un psiquiatra puede ayudar a una persona, pero hasta cierto límite. Porque hay veces que el psicólogo, el psiquiatra, hermanos, declara a su paciente desahuciado, porque no lo pudo ayudar más. ¿Y qué hizo la persona? Pues tuvo que invertir dinero, hermanos, en el psiquiatra, en el psicólogo, en clases de yoga para poder encontrar la paz interior, pero no encontró nada y su dinero que invirtió fue en vano, porque a la verdad no le pudieron ayudar. Y Josafat sabía que su ayuda no la podía conseguir estableciendo alianzas con otras naciones, sino que su ayuda la conseguiría en el Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros debemos aprender que en medio de estas dificultades que el mundo está atravesando y en medio de esas multitudes que se han levantado en contra de usted para, hermanos, hacerte la vida imposible, para querer destruirte, mi amado hermano, nuestra ayuda se encuentra únicamente en el Señor. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién. Mi socorro viene de quién. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos hacer cuando vengan esas multitudes en contra de nosotros es pedir el socorro de Jehová. Ah, pastor, pues por eso estoy haciendo esta campaña. Por eso estoy haciendo estos domingos, porque quiero que el Señor me socorra. Gloria a Dios por eso. Pero para pedir el socorro de Dios y para, hermanos, recibir la ayuda de Dios, porque cuando hablamos de socorro, hablamos de ayuda, pues hay que primero dejar que Dios nos ayude. Y segundo, confiar que Dios nos va a ayudar. Porque usted puede venir y hacer la campaña y hacer los votos pidiendo el socorro de Dios, pero cuando sales de tu casa, de la iglesia, tú confías que verdaderamente Dios te va a socorrer, o quizás sale con la duda, ¿será que sí? ¿Será que lo que Dios le reveló al pastor se va a cumplir? ¿Será que lo que habló el pastor en esa palabra será verdad? ¿Será que verdaderamente Dios me va a ayudar? ¿Será que con el voto que yo le hice al Señor pidiéndole que me ayudara, me va a responder? Esto impide que el socorro o la ayuda de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Si queremos que el socorro de Dios se manifieste en nosotros, debemos confiar en el Señor, que Él nos va a socorrer. Josafat confió. Mire que Josafat pidió el socorro de Jehová, y del versículo 6 en adelante, hermanos, Josafat eleva una oración proclamando la grandeza del Señor. Y en el versículo 12, Josafat reconoce que sus enemigos son grandes, que él no tiene, hermanos, gloria al Señor, la fortaleza, o no tiene, hermanos, la gloria al Señor, la situación de manejar el problema. Que él no tenía el control, mejor dicho, de esa situación. Es más, en el versículo final, en el renglón final del versículo 12 dice, no sabemos qué hacer. Josafat estaba en una situación en la que no sabía qué hacer. ¿Cuántos han estado en esa situación? En la que usted dice, no sé qué hacer.
tengo que pagar el recibo, la luz, el agua, el alquiler, no tengo y no sé qué hacer. El médico me desahució, me mandó unos medicamentos carísimos y no sé qué hacer porque no tengo cómo pagarlos. Mis hijos son rebeldes, no son obedientes, no me hacen caso, no quieren venir a la iglesia, andan con malas juntas, malas amistades y no sé qué hacer. Muchos quizás en ocasiones hemos mencionado esa palabra, ¿sí o no? No sabemos qué hacer. Hermanos, así estaba Josafat, no sabía qué hacer. Pero en esos momentos en los que no sabemos qué hacer es cuando el socorro de Dios viene a auxiliarnos. Pero repito, para que el socorro de Dios llegue, hay que confiar en el Señor. Josafat confió en Dios y Dios le habló. Le respondió a Josafat, versículo 15. Y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino, saltemos al versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros. Oh hermano, ¿cuántos reciben esta palabra? Hermano, yo creo que esta palabra es para nosotros en esta hora. Yo no sé cuántas multitudes se han levantado en contra suya, multitudes de problemas, multitudes de enfermedades, multitudes de problemas familiares. Yo no sé cuántas cosas se han levantado en contra tuya, pero yo creo que esta palabra en esta hora es para tu vida. Dios te está diciendo que esta pelea que tú tienes en contra de los problemas de la salud, que esta pelea que tú tienes en contra de los problemas económicos, las deudas, o esta pelea que estás enfrentando con los problemas familiares, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, el Señor te dice, no yo, dice el Señor, esta pelea no es tuya, esta pelea es de Dios, no es para que usted pelee, usted solamente confíe en el Señor, esté quieto y verá la salvación de Dios a su nombre. Y aquí es donde viene la confianza. Dios le hizo la promesa a Josafat, pero aquí es donde viene la confianza. ¿Sabe por qué? Porque Josafat, cuando fue a pelear, mire las indicaciones que él delegó para ir a la guerra. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que ¿qué? ¿Y qué más? Y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué fue lo que hizo en medio de la guerra Josafat? Alabó a Dios, cantó a Dios. Hermano, y qué lindo es eso. Eso es una muestra de confianza. Qué lindo es poder alabar a Dios en medio de las pruebas. Eso muestra confianza cuando usted alaba al Señor, cuando usted lo glorifica. Pero muchas veces a la gente se le hace difícil confiar en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios no se le puede ver. Y nosotros hay que reconocer que todo ser humano, nosotros somos como Tomás: hasta no ver, no creer. Nosotros confiamos en lo que... Y ahí es donde muchos se estrellan cuando se les dice confía en Dios, porque Dios no se puede. Es por eso que la religión tradicional tiene la mala costumbre de poner imágenes, estatuas, para que la gente vea y ponga su confianza en esa supuesta imagen. Pero es que Dios no puede ser visto. Nosotros únicamente lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. Entonces es ahí a donde muchas personas se les hace difícil confiar, porque no pueden ver a Dios. Pasa como la historia que yo he contado en
en el transcurso de la mañana de un hombre que cayó a un precipicio y por fortuna quedó colgado en una rama, mas el precipicio era demasiado profundo. Si él se soltaba, hermano, moría porque el precipicio era muy profundo. Así que el hombre empezó a pedir ayuda, auxilio, socorro. Nadie le respondía, pero pasaron unos minutos y una voz como de trueno le respondió: yo te ayudaré. El hombre miró para todos lados para saber de dónde provenía la voz, pero no encontraba. Solo escuchaba, mas no encontraba la voz. Así que la voz nuevamente le dice: yo te ayudaré. Y el hombre observaba, pero no veía a nadie. Así que volvió a replicarle esta voz que le ayudara, y la voz le respondió: yo te ayudaré, pero si tú haces lo que yo te diga. Si tú haces lo que yo te digo, te voy a ayudar. Así que el hombre, viendo para todos lados, no podía, hermanos, ver de quién era esta voz. Así que le respondió: está bien, haré lo que me pidas. La voz inmediatamente le dice: suéltate de la rama, y cuando tú te sueltes, ahí yo te voy a atrapar y te voy a ayudar. El hombre inmediatamente responde: ¿no hay otro quien me ayude? El hombre prefirió quedarse colgado. ¿Y sabe por qué prefirió quedarse colgado? Porque aunque él podía escuchar la voz, no veía quién le podía ayudar. Hoy en día hay muchos cristianos también que les suceden así. Claman a Dios que les ayude. Claman, piden a Dios la ayuda, y Dios está dispuesto a ayudarlos. Y aunque quizás no escuchan la voz audible de Dios, pero sí escuchan la palabra de Dios que les confirma que el Señor les va a ayudar. Pero hermanos, como no pueden ver a Dios, entonces dejan entrar la duda, dejan entrar la incredulidad. Dios les promete a su nombre. Dios les promete que les va a ayudar, que los va a bendecir. Así como Dios nos está hablando en esta hora, el Señor dice: Dios peleará por vosotros. Pero hay creyentes que aún escuchando esa palabra se preguntan: ¿será que sí? ¿Será que Dios iba a pelear por mí? Pero es que yo lo veo tan difícil, porque es que este problema es tremendo. Un día yo me acuerdo, en mi país hablaba con una hermana que sufría de opresiones malignas. Y ella me decía: pastor, yo no he podido ser libre, y todas las noches, y cuando yo vengo a la iglesia y regreso a mi casa, como que el diablo más se enoja y me oprime, y todas las noches soy oprimida por el enemigo. Pastor, no sé qué hacer. Muchos pastores me han orado y no he podido ser libre. Yo le dije: ¿sabe por qué, hermano? Porque usted ha mirado a los pastores y no ha mirado a Dios. Y yo le dije: hermana, Dios es mucho más grande que Satanás. Confíe en el Señor, deje que Dios lo ayude, porque no es el pastor que la va a liberar, no voy a ser yo que la voy a liberar, es Dios. No ponga su fe en los pastores, no mire a los pastores, mire para el Señor. Nosotros los pastores somos simplemente una herramienta en las manos de Dios, nada más. Pero el que hace la obra es el Señor. Y yo le decía a la hermana, y Dios es mucho más grande que ese espíritu maligno. Y yo creo que hoy usted nunca más va a sentir esta opresión. Y le di esa palabra, le hablé por la Biblia, y ¿sabe qué me respondió la hermana? ¿Será, pastor? Porque es que el demonio, mire cómo decía, el demonio que yo tengo, o sea, ya se lo apropió, se lo adueñó, era de ella. El demonio que yo tengo no es cualquier demonio, pastor, es un tremendo demonio. Ay, hermana, ahí usted ya perdió todo. Y ese es el problema que enfrentan muchos creyentes, que dejan de mirar la grandeza de Dios por mirar la grandeza del problema, de la dificultad y del demonio. Y lo más tremendo es que se adueñan. No es que este es mi demonio, pastor, y mi demonio es grande, y este es mi problema.
Esta es mi enfermedad y esta enfermedad que yo tengo, pastor, es grande y yo no sé y será. Entonces, muchas veces el creyente pide la ayuda a Dios, pero el problema es que no se dejan ayudar por Dios. La gente piensa que pedir la ayuda a Dios es agarrar un voto o venir un número de días a la iglesia, y no, hermanos. Para pedir ayuda y recibir la ayuda de Dios debemos confiar en Él. Debemos creer que Él va a hacer la obra, que Él va a ser nuestro ayudador, no importando cuán grande sea el problema, cuán grande sea la dificultad. Recuerden cuando David enfrentó a Goliat. David no tenía experiencia en la guerra, David no era un soldado profesional. Es más, cuando a David le dieron la armadura ni siquiera podía caminar. David era un hombre inexperto. Todos los soldados decían: este hombre va a matarse porque no sabe de armas, no sabe cómo levantar una espada, no sabe levantar un escudo para defenderse. ¿Cómo va a pelear contra Goliat? Pero David sabía que él no iba a lograr vencer a ese gigante con sus propias fuerzas. Él lo iba a vencer con la ayuda de Dios. Y cuando llegó al campo de batalla y se enfrentó contra Goliat, Goliat quiso amedrentarlo, diciéndole: te voy a matar y entregaré las aves de tu carne a las aves de los cielos. Pero sabe, David no se dejó amedrentar. David creyó en la ayuda de Dios. Pues David le respondió: tú vienes en contra mía con espada y jabalina, mas yo vengo en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré. Esa fue la respuesta de David: yo te venceré. David no agarró: ¿será que sí lo voy a vencer? Porque grande sí está. Y es que es mi gigante, es mi Goliat. ¿Será que sí lo venzo? ¿Será que no? No, David pidió la ayuda de Dios, creyó que Dios lo iba a ayudar y creyó que iba a vencer. Esa es la actitud que debemos tener. Yo no sé cuál es el gigante o cuál es la multitud que se levantó en contra tuya. Y tú viniste a esta campaña a pedir el socorro de Jehová. Y déjame decirte que hoy Dios, por su palabra, nos ha dicho que Él va a pelear por nosotros, que no va a ser necesario que nosotros peleemos. Pero confíe en el Señor, no dude. Crea en la grandeza de Dios. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que esa multitud. Y una de las demostraciones de Josafat, volviendo a la historia de Josafat, una de las demostraciones que Josafat hizo para demostrar su confianza en el Señor, ¿sabe qué? ¿Qué hizo? Alabar a Dios. Pues lo leíamos minutos atrás. Ahí, gloria al Señor, en el versículo 21. Que cuando Josafat preparó para la guerra, lo primero que hace una persona es preparar armas, escudos, espadas en esas épocas. Pero Josafat lo primero que hace es mandar a la gente a cantar y a alabar a Dios. Josafat sabía, ¿no? Dios dijo que no era necesidad que nosotros peleáramos. Así que yo no voy a pelear, pero sí voy a alabar a Dios. Voy a adorar a Dios en medio de esta guerra. Esa es una actitud de confianza. Cuando tú alabas a Dios en medio de la guerra. Como dice la alabanza: oh, alaba, en la prueba alaba, si está llorando alaba, no me importa. ¿Cuántos han cantado esa alabanza? Y es una gran verdad. Alabar a Dios en medio de la guerra. Porque hay un resultado maravilloso cuando se alaba a Dios. Y leámoslo, no es cosa mía, léalo ahí conmigo en el versículo 22 de Segunda de Crónicas 20. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermano, el pueblo judío no tuvo necesidad de pelear. El pueblo judío solamente alabó a Dios. Y cuando alabó a Dios, hermano, los enemigos resultaron matándose los unos a los otros. Los enemigos resultaron destruyendo
Como dice otra alabanza, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué sucede? ¿Y qué cosas? Cosas maravillosas. Eso es lo que sucede cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Pero es triste ver que en medio de las guerras, en medio de las batallas, el pueblo no alaba. ¿Sabe qué hace el pueblo? Reniega y reclama. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué si yo soy bueno? Yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie. ¿Por qué a mí, Señor? Entonces no alaba, empieza a renegar. Entonces ya no, como decía yo en el horario anterior, ya no es la alabanza alaba a Dios, sino reniega a Dios. Oh, reniega. Si estás llorando, reniega. En la prueba, reniega. Y no es así la alabanza, pero así lo hace el creyente. Gloria a Dios. No alaba a Dios en medio de la prueba, pero el verdadero adorador se reconoce porque alaba a Dios en las buenas y en las malas. Cuando está en las guerras, ahí sigue alabando a Dios, adorando al Señor. ¿Es usted un buen adorador a Dios? De Dios. Porque es fácil adorar a Dios cuando todo sale bien, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo está marchando viento en popa. Pero cuando viene la enfermedad, cuando te echan del trabajo, sigues alabando a Dios, sigues glorificando al Señor, sigues dando gloria a Dios. O ahí empieza el tratamiento de renegar. ¿Por qué a mí, Señor? Y otros deciden no volver más a la iglesia. No vuelvo más, Señor, no vuelvo a orar, no vuelvo a ofrendar, no vuelvo a dar mis diezmos, Señor, no vuelvo más a la iglesia. Y resultan alejándose de Dios y tristemente descarriándose. ¿Cómo vamos a obtener la ayuda de Dios? La mayor muestra de confianza que podemos dar a Dios es en esos momentos, en los momentos de guerra, alabar a Dios. Y alabar a Dios no es solamente cantar una alabanza, porque usted dirá, pastor, si es así, yo pongo alabanzas cuando estoy cocinando y me pongo a cantar y canto, y pongo alabanzas cuando estoy trapeando y limpiando. Cualquiera puede hacer eso. Es alabar a Dios con tu vida, glorificar a Dios con tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Porque hoy, hermanos, podemos estar cantando aquí en la iglesia y cantar una linda alabanza para Dios, pero salir de la iglesia y pelear con el perro y el gato. ¿Será que así estoy alabando a Dios? Entonces, cuando hablamos de alabar, no es solamente cantar, sino alabarlo con nuestra vida, adorar, glorificar al Señor con nuestra vida. ¿Y cómo hacemos esto de alabar a Dios con nuestra vida? Cuando vivimos en obediencia a la palabra del Señor. Cuando tú no dejas de orar, no dejas de ayunar. Cuando tú tienes una actitud correcta en medio de las pruebas y las dificultades. Cuando tú te santificas para Dios, cuando tú no dejas de congregar, es una muestra de que con tu vida estás alabando a Dios. Entonces, cuando tú alabas a Dios de esta forma, prepárate, porque vas a ver el socorro de Dios en tu vida. Vas a ver la ayuda de Dios en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Hermanos, Josafat alabó a Dios junto con el pueblo. Y ellos vieron la gloria de Dios y vieron cómo los enemigos se destruían unos a otros. Josafat no tuvo necesidad de pelear. Josafat no tuvo que desenvainar su espada. Josafat no hizo nada. Todo lo hizo ¿quién? Pero el secreto está en eso, en pedir ayuda a Dios. Pero cuando usted pida ayuda a Dios, alábelo con su vida. Adórelo con su vida y ahí usted va a ver la gloria de Dios.
Oh hermano, no se le haga extraño. Usted que le ha venido pidiendo a Dios que le ayude con esa enfermedad, que cuando vaya nuevamente a verse con el doctor, con el médico que lo está tratando, que le diga a usted: oiga amigo, ¿a dónde fue usted? ¿Qué se hizo usted? Yo me acuerdo que usted vino aquí con cáncer. Yo me acuerdo que a usted lo desahucié porque usted tenía una enfermedad terminal, pero ahora ve otros exámenes. Ahora usted está sanado. Ahora usted no está mal. Usted está bien. ¿A dónde fue? ¿Qué se hizo? Oh hermano, y ahí usted le va a responder: doctor, yo estoy así porque Dios me sanó, porque Dios me dio la victoria, porque yo vencí la enfermedad con la ayuda de Dios. No se le haga raro que cuando usted esté alabando a Dios y vaya al banco o a la cooperativa financiera a querer pagar sus deudas, la persona que le esté atendiendo le diga a usted: señor, señora, ya usted no tiene deuda. Y usted le pregunte a esa persona: pero ¿cómo? Si recién estoy empezando o voy a la mitad de la deuda y yo no he pagado nada. Y que esa persona le diga a usted: yo no sé, pero aquí el sistema me arroja que usted no debe nada. Si usted no pagó, alguien le pagó, pero usted no debe nada. Aleluya. Porque así actúa Dios. Así actúa el poder de Dios en nuestras vidas. De formas que nosotros imaginamos. Si usted no tuvo necesidad de pagar y Dios te pagó. Usted no tuvo necesidad de hacerse un tratamiento médico, pero Dios te sanó. No se le haga raro, hermanos, que Dios actúe con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tú que lloras amargamente porque tus hijos andan en malos caminos, no te obedecen. Tú que tienes problemas familiares, no se te haga extraño que cuando llegues a casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa te pida perdón y te diga: quiero buscar a ese Dios. Quiero que me lleves a la iglesia donde tú adoras a ese Dios. Yo quiero también adorarlo. Pero yo no hice nada. Yo solamente pedí a Dios, porque es que el Señor prometió, el Señor dijo que esta guerra no es su guerra, esa guerra es de Dios. Que no es necesario para que usted pelee, porque Dios va a pelear a tu favor. Querida iglesia del Señor, yo no sé qué guerra usted está enfrentando. Yo no sé qué conflictos se han levantado en contra tuya. Yo no sé cuántas multitudes se han levantado contra ti. Pero hermano, si usted decide alabar a Dios, sepa que usted va a ver la gloria de Dios. Sepa que usted va a ver la bendición de Dios. Y la va a ver pronto. Porque Dios reveló esta campaña del socorro, es porque Dios quiere socorrer a su pueblo. Pero hermano, adore al Señor en todo tiempo. No deje de adorar a Dios en su forma de vivir, en su forma de actuar, en congregarse. No deje de adorarlo. Y yo estoy seguro que así como Josafat vio la gloria de Dios, Dios también te va a mostrar su gloria. Y para terminar, hermanos, Josafat no solamente logró vencer a sus enemigos, sino que obtuvo riquezas. Pues esta gente tenía un tremendo botín, y era tan grande el botín que Josafat duró 4 días llevando esas riquezas para la ciudad de Jerusalén. Oro, tesoros, vestidos nuevos, plata, oro, todas esas riquezas fueron para Josafat. Hermanos, cuando Dios nos bendice, nos sorprende de una forma increíble. Josafat no solamente venció a sus enemigos, sino que obtuvo riquezas en un momento de guerra. Por eso te digo, no se te haga extraño que Dios te sorprenda con grandes bendiciones en estos tiempos de guerra. Solamente alaba, solamente glorifica el nombre del Señor, solamente adora a Dios y verá la gloria de Dios en ti. Yo no sé, vuelvo y repito, qué multitud estás enfrentando, pero de algo sí estoy seguro, que Dios es mucho más grande que esa multitud. Y que si Dios dijo que va a pelear por ti, prepárate, porque vas a vencer. Pero ya no dudes más. Cree y di como David: voy a vencer esa enfermedad, voy a vencer ese problema, voy a vencer esas deudas, voy a vencerla, porque Dios me ha dicho que Él va a pelear por mí. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Colóquese de pie.
que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Oh, alabe la iglesia, porque Cristo vive. Levanta tus manos a los cielos, cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar el nombre del Señor en esta hora. Vamos a darle gracias por esta palabra. Levante sus manos y oremos al Señor. Padre de la gloria, Dios de todo poder, Dios de infinita gracia, de infinita misericordia, te damos gracias por este mensaje, Señor, por esta palabra de bendición, de victoria y de edificación que tú nos has entregado. Gracias, Señor, porque creemos plenamente que tú, Señor, nos vas a ayudar, que tú nos vas a dar la victoria, que tú nos vas a bendecir, en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven a través de esta red social. Que la paz del Señor quede con todos ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones. La iglesia